Bueno, primero que nada, buenos días. Saludos a Francisco Suet, un gusto verlo. Lo leo con frecuencia, cada vez que escribe. Y gracias a ustedes por la oportunidad. Si me permite solamente un comentario de algo que realmente me ha dejado impresionado el día de hoy. Escuché a Alexis Mera en Ecuavisa referirse al tema de Alex Bravo. Y en su declaración mencionó este concepto de corrupción privada. Es decir, aparentemente, me imagino que la estrategia de comunicación del gobierno es decir, no, aquí lo que pasa es que hay corrupción privada. Y lo escuché hablar sobre este tema y decir literalmente que empresarios o malos empresarios habían corrompido al señor Alex Bravo. O sea, ¿cuál es el mensaje aquí? Pobrecito, resulta que Alex Bravo ha sido una víctima, no sabíamos de Bueno, es el mismo argumento que usó la señora Fernández de Kirchner en Argentina, ¿no? Cuando o sea que es copiado. Es copiado, efectivamente. No, esto no es nada original. La señora Kirchner decía que efectivamente todos esos dolos en su gobierno se debían precisamente a los malos empresarios. Entonces, los empresarios son como ovejitas, la gallada correísta son como ovejitas, entonces viene el lobo que es el ciudadano y pobrecito, ¿no? César, lo vuelve corrupto al de la gallada. Esto es indefendible. Tenemos una opinión de nuestros amigos hoy. La verdad es que uno experimenta vergüenza ajena cuando oye este tema. Adelante. El señor Alexis Mera, miembro de la gallada correísta, ¿no? Que hoy, yo no sé si ustedes, digamos, escucharon esta parte o no. A mí, honestamente, me pareció hasta ofensiva, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de cordura cuando alguien en representación de un gobierno habla, ¿no? Pero en una parte de la entrevista que realmente ya nada sorprende, ¿no? Pero más que nada genera frustración, ¿no? De ver cómo se dicen cosas así nomás, como que el resto somos idiotas en el Ecuador, ¿no? Pero este señor dijo, bueno, pero digamos lo que se había comprobado únicamente del señor Carlos Pareja Yanuseli, pues era que había contratado a un pillo, pues eso era hasta ahí al principio lo único que tenía, digamos, el único error que había cometido. Esto es, entonces, yo el día de mañana, y esto lo dijo literalmente, eso es como, entonces yo el día de mañana lo tengo que meter preso a Jesucristo por haberlo nombrado a Judas. O sea, este es el ejemplo que el señor Alexis Mera utilizó hoy en televisión. Entonces lo tengo que meter preso a Jesucristo por haberlo nombrado a Judas. Eso quizás para algunas personas no es ofensivo. Yo soy católico y me parece ofensivo que un funcionario de gobierno utilice ese tipo de ejemplos absolutamente fuera de lugar. Absolutamente fuera de lugar. El señor está completamente desubicado. Yo, honestamente, de Alexis Mera, bueno, a veces la gente mete la pata y dice idioteces. Yo saldría públicamente y diría a la comunidad católica del Ecuador, ¿saben qué? La verdad es que fue un ejemplo fuera de lugar, pido disculpas. Lo mínimo que debería hacer este señor. Pero al final del día, yo me alegro que la persona que haya llamado lo haya hecho. Porque estas cosas que suceden hoy en el Ecuador no es que afectan a un grupo de personas que está arriba en el poder y que no las vemos y que bueno, esto es allá entre ellos y acá el pueblo está por otro lado, en otra cosa. No, señor. Cuando el señor Alex Bravo trata de salir del país con un paquete, una funda de billetes, esos billetes son nuestros, de los oyentes de esta radio. Ese dinero sirve para mejorar el sistema de salud en el Ecuador, para mejorar el sistema de educación en el Ecuador, para tratar de reactivar la economía en el Ecuador, para tratar de generar empleo en el Ecuador. Entonces, cuando vivos y sapos, como este señor que hoy está en España, que salió a vista y paciencia a todo el mundo, y que hoy contesta WhatsApps a los medios de comunicación, por el amor de Dios, esto está en el periódico, Diario del Comercio lo contacta, Diario del Comercio lo contacta y él contesta el WhatsApp y no pasa nada en el Ecuador. Eso lo que está haciendo es meterle la mano al bolsillo a la gente más débil, más pobre del Ecuador. Porque esos recursos pudieran servir para realmente ayudar en el campo de lo social. Entonces, no es verdad lo que dice Mera, que no podemos permitir que se roben el Ecuador y entonces la solución es meter preso a los corruptos. No es verdad. La solución, y aquí una aclaración, lo escribí hoy en las redes sociales, la única manera para evitar que se roben el país es que estos señores se vayan a su casa
Que se acabe el correísmo, señor. Para que sinvergüenzas como estos, que antes se tomaban fotos, también bailaban, estaban en farras con esa gallada correísta, se vayan a la cárcel. Y si Dios es grande y yo puedo ir a la asamblea, créame, en representación del movimiento Creo, los vamos de la moña a llevar a la cárcel. A estos sinvergüenzas que creen que porque han estado en el poder pueden atracar el bolsillo de los que menos tienen. Este robo no es a los aniñados del Ecuador, este robo es a los que menos tienen en el Ecuador, porque son los que más afectados se ven cuando no hay billete, como ahorita, para lo fundamental, porque un grupo de vivos se lo lleva por la frontera. Yo escucho esto y ciertamente, Francisco, yo siento una tristeza inmensa, porque con el escenario actual que vivimos, con el endeudamiento que ya es agresivo y con las tasas de interés que la tenemos que pagar para conseguir aunque sea $1.000 millones, con todo esto que el mundo internacional está viendo horrorizado, ¿cómo esto nos va a seguir afectando, Pancho? Bueno, mira, en el plano internacional, llamemos de la escala de corrupción que existe en el país, es un poco trágico decir que Ecuador hoy en día tiene un puntaje más alto en corrupción que Nigeria. Eso ya nos da una idea del estado calamitoso en el que se encuentra el tema relativo a la corrupción en el país. Y es una percepción, claro, el gobierno ha tratado por todos los medios desde siempre de evitar ser caracterizado por este tema, pero simplemente lo que ocurre es que no pasa semana en la que hay alguna nueva denuncia, y esas son las denuncias grandes. Entendemos que prácticamente para todos, toda suerte de trámites, y hoy en día los trámites han explosionado en forma exponencial. Para cada tipo de trámite se requiere hacer un pago de vuelta, y no es porque alguien lo ofrezca como tal, sino que es parte del trámite. Entonces, evidentemente, esto lo que requiere, más allá de las sanciones y más allá de los actos profilácticos que necesariamente deben de hacerse en el país, requiere echar y hacer un inventario de todo lo que es el Estado ecuatoriano y de todo lo que le cuesta a la sociedad el mantenimiento de ese tipo de gobierno, porque sin lugar a dudas, cuando en este caso el candidato de Creo dice correctamente que hay que bajar los impuestos, hay que hacer el trabajo paralelo de bajar el tamaño del Estado, y yo estoy seguro que los 1.000 millones que se recaudan por la vía de los impuestos a las salidas de capitales y los 1.000 millones o 700 millones por el lado de las salvaguardas y los aproximadamente 700 millones por impuestos al consumo selectivo y los aproximadamente 2.000 o 3.000 millones que cuestan las regulaciones pueden ser cortadas en forma radical y bajado en consecuencia el gasto público, simplemente asegurándonos que hay controles a la corrupción, exigiendo la transparencia en todas las transacciones, Aquí supuestamente se hablaba de que se había puesto un portal de compras. El portal de compras, hasta donde yo sepa, de poco o nada ha servido para frenar la corrupción. Porque la corrupción está más abajo de eso, y porque lamentablemente la corrupción viene desde arriba con la acumulación del poder. La acumulación total del poder es la semilla que se utiliza para hacer crecer el árbol de la corrupción. Eso es cierto. Y en eso de los decretos de emergencia, ¿habría alguna responsabilidad? Pues sin lugar a dudas, no, es que mira, las emergencias son emergencias, pues, no es que uno vive en emergencia permanentemente, ¿no? Entonces, las emergencias son las excepciones, no pueden ser la regla. Y aquí se utilizó el arbitrio de las emergencias para hacer las cosas como de lugar, ¿no? Y además de eso, no ha habido en ningún momento la transparencia para que alguien o algún comunicador, se supone que en este gobierno ha habido ciertamente comunicadores de propaganda, pero por lo menos
comunicadores capaces de política, de lo que se está haciendo, indicando exactamente qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen y cuál es la razón de hacer tal cosa, y someter estos temas, entre otras cosas, a un poder legislativo que valga la pena, que no esté descerebrado como está ahora. Y encima y aparte de eso, en los diferentes foros, incluyendo a la prensa. Si tienes como es a la prensa bajo amenaza, claro, difícilmente vas a poder tener un acceso efectivo de investigación. Claro, que es y esto vale la pena recordarlo, porque a veces la gente se olvida. La razón por la cual estalla todo este escándalo de robo y de corrupción de la empresa más importante del Ecuador, que es Petroecuador. Petroecuador, para que la gente un poco dimensione esto, es la empresa que más ingresos le genera al país. Es fundamental, es clave para todo el proceso de desarrollo nacional. Y la razón por la cual hoy por hoy revienta este escandaloso acto de corrupción no es porque el gobierno hizo una investigación. Cuidado, nos olvidamos. Es porque un investigador independiente, periodista, como Fernando Villavicencio, empezó a investigar y empezó a comunicar. Y lo hizo a través de las redes sociales, porque si lo hubiera intentado hacer a través de un periódico, seguramente hubiera sido muy, muy complicado. Entonces, esto es lo que dice Francisco Suet, que tiene toda la razón. Es decir, cuando tú no tienes pesos y contrapesos en una sociedad. Y fueron los Panama Papers realmente lo que hicieron estallar el volcán de la corrupción. Correcto, es decir, porque se evidenció ahí la cuenta. Si tú no tienes pesos y contrapesos en la sociedad, y la prensa investigativa es en toda sociedad, en toda democracia, un contrapeso, los más grandes escándalos de corrupción a nivel mundial se han conocido justamente por la prensa investigativa, que es la que este gobierno detesta. Y hoy vea ¿qué es lo que pasa con Fernando Villavicencio? Está perseguido por este gobierno. Entonces, esto es lo que no puede haber en el Ecuador. Esto es lo que Guillermo Lasso propone cambiar. Por eso cuando él dice, votemos la ley de comunicación al tacho de la basura, es para que todo esto se pueda conocer, incluso cuando él sea presidente, y no estar amenazando a los medios de comunicación, como sucede hoy en el Ecuador. Pero hay un tema. Santos Albite ha sido enfático en señalar que lo que pasa en Petroecuador desde ahora es un tema sistémico. Bueno, es que ha operado. Pero no, aquí la pregunta es esta. ¿Cómo ahora poder presentarle al país una opción para que esto, que es parte de las rutinas de la burocracia en general, ya no sean pues el pan de cada día, sino que realmente se vaya a luchar contra la corrupción desde la base, de abajo hacia arriba? Es que tiene que haber, mira, se supone que la Contraloría General del Estado está ahí para hacer este tipo de cosas, por las razones que fueren, ¿no? El rendimiento de cuentas, que inclusive pues se lo tarareó y se lo propagandizó al punto de que todo el mundo tiene que dar las cuentas, resultó ser en cada caso una fiesta con lagarteras y mariachi de pueblo. No, porque se volvieron en actos aparentemente mediáticos, ciertamente políticos y absolutamente nada informativos. No, estos no son eventos que se hacen en forma pública con mariachis, estos son eventos que se hacen en forma pública, pero aparte de eso quedan en la pública internet, ¿no? Para que puedan ser analizados, verificados y contrapesados por quienes estén interesados en ello, ¿no? Entonces, el tema del rendimiento de cuentas es un tema que necesita ser pensado en forma, yo diría, detallada y profunda, como parte integral de la política de saneamiento moral del país. ¿Y cuál sería esa política de saneamiento moral del país, de ser ustedes gobierno? Insisto, yo creo que lo que no existe hoy en el Ecuador es un sistema en el cual tú tienes filtros que permiten que quienes están en el poder sepan que no pueden hacer lo que les da la gana. Sí, se hizo la Secretaría de Transparencia, sí, se han hecho una serie de organismos de control. Correcto, pero empecemos por la Comisión Anticorrupción. Empecemos por lo fundamental.
no puede ser posible que el mayor monopolio de medios de comunicación del país lo tenga el Estado, que es el que ejerce el poder. Pues eso tiene sentido alguno. Pues. Y que lo ha diezmado. Además, entonces, no tiene sentido alguno, porque cuando tú tienes esa coraza, lo que generas es que la gente crea que existe impunidad porque tu propia gallada te defiende. ¿No, verdad? Y eso es lo que ha venido pasando en el Ecuador. Por eso el tema de la libertad de expresión, que a la gente a mí me dice, eso no le importa a nadie. Puede ser que la gente lo vea como un tema abstracto, pero ya aterrizando, esa libertad de expresión, esa libertad para poder criticar, investigar, hurgar, preguntarle lo que tú quieras al poder de turno, es el que genera que la gente le tenga temor a hacer pillerías y sinvergüencerías, porque después cogen y lo empapelan y lo estampan. Pero hoy en el Ecuador no existe aquello. Y bueno, y lo demás, digamos, el tema del sistema judicial, que es el que está mencionando ahorita Francisco, digamos, es evidente. Pues aquí han habido casos que son escandalosos, como el tema del Universo. Por el amor de Dios, con un pendrive y una sentencia escrita y el tema de Chuquisiete. Es decir, aquí se utiliza el poder, que es algo que también hay que decirlo, ya existía en el pasado, pero este gobierno nos cacareó cambio y ese cambio no ha existido, porque hoy también el que tiene el poder maneja la justicia. Por el amor de Dios, yo lo vi el otro día en un juicio contra Guillermo Lasso. Yo lo vi, yo estaba ahí sentado, no me lo contaron. Más allá que yo he tenido mi propia experiencia, que tú la conoces. Pero lo vi en el caso de Lasso, donde lo querían meter preso hasta 30 días. Don César, pero... ¿Qué pasó ahí? Solamente para contarle. Todo estaba armado para meterlo preso. Pero como se dieron cuenta que la gente reaccionó en las redes sociales, que se iba a armar un relajo, que crecía, echaron para atrás. Y pocos minutos antes de la sentencia, se para el abogado personal de Correa, y yo estaba ahí, y le dice a la jueza, ¿sabe qué? Ya no lo sancione. Ya no lo queremos meter preso. 2 minutos después, la jueza dice, bueno, entonces ¿sabe qué? Usted, Lasso, no se le acerque al otro Ramírez. Listo, chao. ¿Qué es esa payasada, pues, señor? ¿Pero de qué estamos hablando? Esto yo lo viví. Pues no es posible. Es la degeneración de la justicia. Esto es lo que pasa en el Ecuador. Y la gente que está escuchando esta radio, que tiene algún familiar, algún pana, algún amigo, algún tío, algún sobrino, que ha tenido algún tema legal y que ha tenido que sufrir el tener que defenderse o lidiar con el sistema judicial, sabe que es una cloaca, señores. No lo adornemos, eso es así. Pero ¿qué va a hacer don Guillermo Lasso entonces para que haya autonomía en las funciones del Estado? La Constitución, pues. Hermano, lo primero. Estoy preguntando a él. Sí, es que tiene razón. Es que ya la contestó. Ya la contestó. Y para combatir la corrupción. Y para combatir la corrupción, lo primero que tienes que hacer es que ustedes y todos tengan la libertad de hurgar. Que un gobierno no sienta que la prensa es su enemigo, es todo lo contrario. Si tú eres limpio y tú no tienes rabo de paja, tú no te quieres enlodar por terceros, pues, hermano. Entonces, ¿qué es lo que debe decir un presidente? Venga, investigue todo, señor. Prensa, haga todas las preguntas que quiera. Y si descubre a alguien, no va a buscar un asesor para que diga que Julano está hablando de vacaciones. Pegue 4 gritos al cielo, pegue 4 gritos al cielo para que me ayude a mí. Un gobierno debería ver a la prensa como un aliado para limpiar de rata su gobierno y que el que es honesto no se vea manchado por el que no lo es. Pero aquí en el Ecuador, cuando sale el primo del presidente de la República, ante los ojos de todo el Ecuador, un mentiroso que había mentido para fines de tener un cargo público y había dicho que su título ni sé qué ni sé cuánto, y la prensa hablaba de esto, por el amor de Dios, y el señor Enrique Herrería denunciaba esto, ¿qué es lo que hace Correa? Le hace un homenaje. O sea, a los corruptos, homenajes. ¿Y qué ejemplo podemos dar en el Ecuador cuando viene esta señora, expresidenta argentina, cuyo esposo tiene un monumento aquí, uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Latinoamérica, y este gobierno le hace un monumento a la cabeza de ese régimen corrupto, señores? Y luego viene la esposa en vida y la asamblea le hace un gran homenaje. Esta señora es parte de un gobierno donde hay videos donde la gente cuenta los billetes y se los mete
Opinión de nuestra audiencia, por favor. El tema de la libertad de pensamiento, de la libertad de palabra, como un tema que es percibido como algo que es abstracto. Bueno, puede serlo, pero las consecuencias Eso es correcto. las consecuencias son concretas. Sí, señor. Y es a eso que hacia allá donde tiene que ir el debate, porque sin lugar a dudas no hay una libertad perfecta. Tampoco podemos decir que la prensa no abuse o no haya abusado en algún momento de su circunstancia Eso es particular. cierto. Perfectos no son. No lo son. Sí. El asunto es cuando uno finalmente tiene que escoger entre dos alternativas. Esto es, la alternativa de que no haya ninguna suerte de auditoría o ninguna suerte de debate, o la circunstancia de que haya un debate que a ratos puede ser irresponsable. ¿Qué escoges? ¿Escoges la primera o escoges la segunda? Quienes pensamos y defendemos la libertad de pensamiento, de palabra y de acción dentro de los límites que da la ética y que da el pacto social y que dan las leyes, en el sentido de que los límites de mi libertad están donde empiezan los tuyos. Entonces, desde esa perspectiva, sin lugar a dudas, esa ley de comunicación, y bien hace Guillermo en decirlo, tiene que ser incinerada. Sí. Incinerada. Tiene que perderse el rastro de eso y tiene que hacerse una auditoría integral de todo ese aparatejo que se creó de represión y de todas y cada una de las sentencias que se dictaron y en qué medida estaban bien sentadas en el derecho y en la violación o en la observación del derecho, y si fue o no fue utilizado como un instrumento de persecución. Y esa es parte de la necesaria profilaxis que debe darse, porque si más allá de que el próximo gobierno va a tener las manos repletas de trabajo recomponiendo el desastre económico del país, tiene también, para poder lograrlo, primero va a tener que tener la autoridad moral para poder llevar a cabo las cosas. Y esa autoridad moral nace precisamente de tener acciones lo más rápido posibles, lo más efectivas posibles, lo más transparentes posibles para llevar a cabo los actos de profilaxis. El presidente de la República ha manifestado que doña Cynthia Viteri no debería opinar de economía, sino solo de maquillaje. Y ha habido una solidaridad por parte de muchos candidatos, y dentro de ellos el de Guillermo Lasso. ¿Hay derecho a hacer ese tipo de expresiones cuando, por ejemplo, en el tema económico las cosas no están tan bien que se digan? Pues, no es que están tan bien, están bien mal. O sea, hablemos las cosas como son. Seguro que están bien mal. Sí, bien mal, señor, están bien mal. Así le pongas el maquillaje que le quieras poner. Y el asunto es que aquí lo que pasa es que se trivializa primero la discusión política, pero se lo hace porque en este caso la candidata es una mujer. Claro.